Como sabrán, estamos desarrollando una serie sobre Apocalipsis en nuestro programa Dilo al Mundo. Pero hoy vamos a compartir algunos detalles que no hemos compartido allí y que quizás hacen un poco a la explicación de la visión que, por lo menos en mi caso, guía la interpretación de este libro. Pero quizás muchas personas de las que estamos aquí, aún de las que somos misioneros a tiempo completo en un canal como Red a Devenir, muchos de nosotros podemos decir, otra vez Apocalipsis. Puede ser de que sea el sentimiento de algunos aquí, no quiero que levanten la mano. Sin embargo, Apocalipsis y el conocimiento de las profecías de la Biblia es una de las dos claves del pueblo de Dios en la Biblia. ¿Recuerdan? Apocalipsis mismo dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, sabemos por Apocalipsis mismo, 19:10, es el espíritu de la profecía. Muchos de nosotros, hasta si me descuido yo mismo, tenemos aversión a estudiar este libro. Cuando es la misma revelación de Dios que Jesús está dictando a Juan y en la que interviene también su ángel más poderoso, Gabriel. Sin embargo, decimos, otra vez Apocalipsis. No hay otro tema para predicar. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿No será que nosotros tenemos aversión a este libro porque no estamos comprendiendo correctamente el contenido? Porque es algo que está escapando a nuestro razonamiento y porque lo que se nos ha dicho de él no nos cierra muchas veces en algunos aspectos. Porque no hemos encontrado el gusto de esa palabra de Dios revelada a nuestras mentes. Ustedes van a ver que en el Apocalipsis Dios mismo se revela como su autor y sabemos que la principal ley del cielo, ¿cuál es? Aparte de que Dios es amor. Hay un dicho, la principal ley del cielo es, eso lo dicen las mamás cuando quieren que sus hijos les ayuden, ¿no? Ahora, este Dios del orden, cuando Él baja o sube a Juan, como quieran interpretarlo, a dar una revelación Él mismo, a dictar un libro, ¿podría ser de que no tenga orden en su revelación? Muchas de las interpretaciones que nosotros hemos oído es como que agarran el libro de Apocalipsis y empiezan, este versículo, ¡pum!, antes del pecado, cuando todavía la humanidad no había sido creada. El siguiente versículo, ¡pum!, al final. El anterior por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 12, ¿no?, a la persecución de los 1260 años. Y es una cosa que nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo podemos entender esto? En vez de un Dios de orden, pareciera un maniático el que ha dictado esto. ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la armonía de este libro? Dios es un Dios de armonía. Y los que entienden música acá me van a decir que sí. No hay un Dios que desperdigue su palabra y que no la dé con orden, con armonía. ¿Cuántos de aquí pueden explicar la profecía de Daniel 2, por ejemplo? ¿Puedo ver sus manos? Hasta niños aquí pueden explicar la profecía de Daniel 2. Hay muchos que no levantan la mano, no sé, pero yo sé que sí la pueden explicar. ¿Cuántos pueden explicar la profecía de Daniel 7? Muchos aquí, quizás es un poquito más complicada, pero todavía la podemos explicar. Ahora, si yo les pregunto, ¿y Apocalipsis 9, me lo pueden explicar en detalle? Si ustedes tuvieran que explicárselo así, le dan la Biblia, dice, explíqueselo a una persona que no conoce el Evangelio o que es
evangélica o católica, ¿cuántos estamos en condiciones de explicar, por ejemplo, la quinta trompeta y la sexta, aún de acuerdo con la interpretación tradicional adventista, a otra persona? Y es como que ese tipo de contenidos no ha madurado en nuestras mentes. No lo podemos explicar. Ni nosotros lo entendemos. Ni a nosotros nos sirve para nuestra salvación esa interpretación que hemos tenido hasta ahora de las cosas. Que curiosamente tenemos muchas personas de muy buenas intenciones del pasado que establecieron interpretaciones. Las mismas personas que se equivocaron en algunas interpretaciones, pero que Dios las utilizó para el inicio del gran movimiento adventista de 1844. Nos dimos cuenta, evidentemente, de que habían errores, sobre todo de que la fecha que habían dicho no significaba la venida de Cristo a la tierra, sino la de la purificación del santuario. Y claro, porque Cristo no vino. Pero hubieron otras cosas que también habían faltas de interpretación, que hacen de que no comprendamos ese libro como corresponde, de que se escribieron muchas páginas, que son las que hoy se nos presentan a través de otros que repiten esas palabras y esas interpretaciones. Pero que curiosamente, Elena de White, la profeta que escribió más de 100.000 páginas, hace silencio. ¿Cuánto habla Elena de White sobre los sellos, por ejemplo? Caballo blanco, busquen en sus escritos. Se los doy como tarea. ¿Cuánto habla Elena sobre las trompetas? Hay solo una cita y que luego las vamos a compartir, que yo he encontrado por lo menos. Prácticamente ella hace silencio. Ahora, hay algo que sí dice Elena de White sobre esos textos, que nosotros no comprendemos como deberíamos. Y es instarnos a estudiar, a estudiar, a estudiar y a estudiar y hacer de Daniel y Apocalipsis el pan nuestro de cada día. Sin embargo, nosotros hasta nos molesta cuando viene otra predicación. O sea, no solamente no lo estamos estudiando como deberíamos, sino que hasta nos cae pesado a veces cuando nos hablan del Apocalipsis. Incluso en instituciones que predican la verdad presente, como esta. Yo he escuchado confesiones de gente que aprecio mucho, que dice, ay no, Apocalipsis, es esa la expresión, ¿no? Ahora, se sonríen por allá. Yo le puedo dar testimonio que la hermana de Loreto, que el domingo pasado cumplió 13 años, hoy les podría dar cátedra sobre Apocalipsis. Y si le preguntamos, ¿qué dice el capítulo 6? Te va a decir, ta. Por lo menos el contenido, ¿de qué habla? Si le preguntamos el capítulo 7, te va a decir, si le preguntamos el capítulo 8, hasta el 13 hemos llegado. Y con 13 años ahora, sabe un montón de Apocalipsis. En algunos sábados a la tarde que hemos podido estudiar. Y nosotros que tenemos un montón más de años, y hace mucho tiempo en la iglesia, y un montón de seminarios y cosas encima, por ahí no sabemos lo que esa chica sabe. Y se los puedo asegurar, podemos hacer un concurso. Yo pongo las manos en el fuego, como quien dice. Dice Elena, la Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres. Este es un problema que muchas veces nos ocurre. Tratamos de entender las cosas a como la entendieron otras personas y de acomodar todas las cosas para que encajen en lo que entendieron otras personas. Por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Esa es la alerta que ella nos hace. Ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio intérprete. Y este es el primer indicio o el primer paso que debemos cumplir si nosotros queremos entender mejor el Apocalipsis que otras personas. Porque si vamos por el sendero que ya
fueron otras personas, ya estamos metiendo nuestra mente por los mismos caminos de pensamientos que le hicieron llegar a otros a determinadas conclusiones. En cambio, nosotros, nos dice Elena, debemos agarrar la Biblia con objetividad. Y aunque estemos comprendiendo cosas contrarias a lo que dijeron los padres de la iglesia, tenemos que seguir estudiando con humildad. Y dice, si hemos estado equivocados, hora es de que ya nos demos cuenta. Ella dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo. Recuerden esta palabra, portales abiertos o puerta abierta, ¿no? Que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa a los de corazón puro. Ahora, ¿cuántos de nosotros le damos importancia a esto? Al carácter que todos nosotros debemos desarrollar a fin de poder ver a Cristo volver. Y que tenemos que llegar a la perfección de carácter y demás. Ahora, acá dice que cuando comprendamos mejor Daniel y Apocalipsis, vamos a estar en mejores condiciones de tener ese carácter, porque va a impactar en nuestra mente. Ahora, ¿qué decir respecto de los principios de interpretación? Porque hay mucho erudito hoy que dice, no, que la hermenéutica, o que esto, o que aquello. Y los que entendieron las profecías de la Biblia eran gente simple. ¿Y qué dice Elena respecto a los principios de interpretación que guiaron a Guillermo Miller, por ejemplo? Y vamos a ver qué dice. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que todos los demás libros de la Biblia. Es claro, no podemos aplicar principios de interpretación en Daniel distintos a los de Apocalipsis, ni de Génesis, ni de cualquier otro libro. Fíjense lo que dice. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho, ¿qué cosa? Literalmente. Y que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato. Este es el primer principio de interpretación. Entender literalmente, explicado los símbolos y figuras en su contexto inmediato, o en los términos en que estaban expresadas, eran definidos en otros pasajes de la Biblia, ir a otras partes de la Biblia que hablen del mismo tema, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos, ¿qué? Literalmente. Así me convencí, dice Guillermo Miller, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere o por simple que fuere, no tiene por qué extraviarse. ¿Sucede eso con Apocalipsis en nuestro caso? ¿Es un conjunto de verdades dadas con sencillez y claridad y que no tenemos camino para perdernos? Dice, eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos. Si nosotros nos dedicamos al estudio, dice, iremos entendiendo más y serán recompensados nuestros esfuerzos. A medida que paso a paso seguían las grandes líneas de la profecía, ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las Escrituras a su inteligencia. Ahora, ¿cómo podemos pretender que eso suceda con nosotros si no nos abocamos al estudio de Daniel y Apocalipsis? Es imposible. Los ángeles del cielo bajan a ayudar a aquellos que se disponen al estudio. La última cita en relación a nuestra responsabilidad como maestros. Nosotros estamos trabajando en un medio de comunicación. Y un medio de comunicación es un aula abierta al público en general, que cualquiera que prenda un televisor, un celular, una computadora, puede empezar a instruirse por ese maestro que es el medio de comunicación. Dice, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial
puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Y eso lo vamos a ver en un ratito, a ver si se relacionan o no. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, Daniel y Apocalipsis. Satanás, y esto presten atención cada persona que tenga aversión por el libro de Apocalipsis, Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado, ¿cuándo? En los últimos días. Claro, muchas profecías, hasta que llegue el tiempo de su cumplimiento, van a ser oscuras para nosotros. Pero si las tenemos claras en nuestra mente, vamos a poder leer el desarrollo de la historia anticipada. Dios cuenta la historia antes de que suceda. Dice, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. A continuación quiero expresarles, y este es un poquito el secreto de cómo yo estoy empezando a entender este libro. Ustedes saben que en la forma de Dios revelar la verdad a su pueblo siempre tiene una, podríamos decir, gramática para que los entendamos todos, donde empieza a desarrollar una verdad en una revelación, al centro se encuentra lo principal y luego las conclusiones sobre el mismo, que muchas veces tienen relación con las introducciones a esa revelación principal que se encuentra en el centro. Yo encuentro que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis contiene ese secreto fundamental que cuando nosotros entendemos ese punto, vamos a empezar a comprender mejor el desarrollo y el orden de este libro. Porque el versículo 7 dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos hemos aplicado este texto a la rebelión inicial del diablo? Casi todos, o todos. Y es un texto que, en una aplicación paralela, hace referencia también a aquella rebelión. Lo que sucede es que el diablo es un ser que se revela y se revela y se revela, ¿no? Pero aquí está en un contexto muy diferente. Y es de lo que yo les hablaba al principio. Empezamos a tirar un versículo para allá, otro versículo para allá, otro versículo para allá. Ahora, ¿qué pasa si tratamos de entender a Dios como un Dios de orden? Que Él pone las cosas reveladas en orden. Si nosotros leemos antes, vamos a ver que el versículo 6 habla de que la mujer tiene que huir al desierto, donde es sustentada por 1260 días a causa de la persecución del diablo. Y ahí figura en la diapositiva, 1260 días. Y dice, después hubo una batalla en el cielo. Ahora, nosotros cuando interpretamos este texto decimos, antes había habido una batalla en el cielo. ¿Qué pasa si lo entendemos como después? Y yo no puedo explicar todas las razones por las cuales voy a dar algunas conclusiones hoy, pero si ustedes quieren pueden ir a ver el tema 7 batallas que yo presenté en Puerto Rico, en Batallas de Fue Puerto Rico. Pero esta batalla que se describe aquí en Apocalipsis está haciendo referencia a una batalla judicial entre Miguel y Satanás. Y esa batalla judicial es el juicio de los muertos, que se da en el cielo. Algunos arrugan la cabeza y dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Satanás no había sido expulsado del cielo? Sí, fue expulsado del cielo en la primera vez, en la rebelión.
pero luego adquirió nuevo derecho al cielo, cuando vence a Adán y Eva, y es expulsado por segunda vez cuando muere Cristo. Ahora, ¿será que cuando comienza el juicio de Dios, Dios que tuvo tanta paciencia de dejar de que el mal se desenvolviera, que se produjera rebelión en el cielo, de que 6.000 años tengamos que sufrir el pecado y sus consecuencias y la muerte, cuando Él va a iniciar su juicio, ¿no le va a dar lugar al enemigo para defenderse? Bueno, si ustedes leen en el Conflicto de los Siglos el capítulo titulado El juicio investigador, que precisamente trata sobre esto, allí van a ver la presencia de Satanás en el cielo y cómo se desarrolla esta gran batalla entre Dios y el diablo. Está clarísima. Ahora, en el principio Satanás estaba en el cielo como un habitante del cielo y fue expulsado como habitante del cielo. Luego accedió al cielo como gobernador de la tierra y fue expulsado del cielo cuando Jesús lo vence en la cruz y Él es el que recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, la Biblia dice, si alguno es vencido por alguien, es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, cuando Satanás es vencido por Jesús, Jesús es el representante de la humanidad en el cielo. Y ahí comienza su sacerdocio en el cielo, en representación de los hombres. Es el intercesor de los hombres. Ahora, cuando va a comenzar el juicio, Satanás no puede estar en el cielo ni como habitante del cielo, ni como gobernador de la tierra, pero sí está como acusador de los hijos de Dios. Y es expulsado del cielo al final de una etapa de ese juicio investigador, que es donde yo creo es el punto de inflexión en el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis ronda alrededor de este punto, donde Jesús vence al diablo en un juicio. Es expulsado el diablo del cielo y comienza una nueva etapa, que es el último gran drama de la historia de este mundo, que es la generación final que habitará sobre la tierra y el juicio de los vivos. Y todo el Apocalipsis, desde el inicio hasta el final, es un libro que está en expectación de Jesús que viene cerca. Y aquí se dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el ¿qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo pelea una batalla no con armas militares en este caso, sino con armas judiciales. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si esta batalla se refiriera a la rebelión inicial de Lucifer, ¿en qué contexto están los 1260 días de persecución? ¿Y en qué contexto están que han vencido por medio de la sangre del Cordero? Tenemos que empezar a revolear un versículo para un lado y otro versículo para otro. ¿Se entiende lo que yo digo del orden del Apocalipsis? Ahora, cuando comprendemos que esto es una batalla judicial y que acá estamos en el punto de inflexión del, podríamos decir, ¿cómo se dice en las películas? Cuando se está terminando la película, el desenlace de la trama de la película. Y acá dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuando todavía quedaban 6.000 años? Imposible, porque Jesús no había muerto, la sangre del Cordero no había sido derramada, ni había sido creada la humanidad. Fue cuando todavía quedaban 2.000 años y Satanás es expulsado del cielo cuando Jesús vence. 2.000 años es bastante tiempo. Yo entiendo que es en el final, en el desarrollo del conflicto por los vivos, que es lo que presenta Apocalipsis. Y quiero presentarles una visión a vuelo de pájaro, para que aquellos que todavía no tienen un gusto por el Apocalipsis quizás puedan adquirir un poquito de gusto y puedan decir, epa, acá hay orden, acá hay lógica. En Apocalipsis 1 nosotros tenemos
la presentación del libro de Apocalipsis. Y no solamente la presentación del Apocalipsis, sino la visión del Hijo del Hombre, como glorificado y resucitado, ¿no? Y que es quien va a dar el Apocalipsis. En un tiempo en que, dice el versículo 1 y el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Y el versículo, si no me equivoco, el 7 dice, he aquí vienen las nubes de los cielos, y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, estamos en un contexto donde estamos próximos a esta venida. Todo el libro se va a desarrollar en esa visión. A veces se va a ir para atrás para explicar un punto del presente. Pero van a ver el orden y la lógica de esas idas para atrás. En el capítulo 1, como les decía, tenemos la visión del Hijo del Hombre, que se le presenta a Juan para revelarle el tiempo de la segunda venida. En el capítulo 2 tenemos un mensaje dado por Jesús a su iglesia. Una iglesia que inmediatamente a su ascensión a los cielos empezaba a sufrir infiltración de personas que decían ser y no eran, persecuciones, tibieza y frialdad. Y Dios da un mensaje a esa iglesia. En el capítulo 3 ya estamos llegando al final del tiempo, rápidamente, y se presenta la iglesia de Dios en los últimos días. Cuando presenta a Filadelfia, presenta a la iglesia vencedora. Cuando presenta a la Odisea, presenta la parte de la iglesia que está por ser zarandeada y que es fuertemente sacudida por Dios diciéndole, unge tus ojos con colirio para que veas, compra de mí la verdad, el oro refinado en fuego. Ahora, la iglesia de Filadelfia es muy importante porque precisamente está ahí donde yo les digo que está el meollo del Apocalipsis. Frente a la iglesia de Filadelfia se dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué se iba a abrir ante los que estudiaran Daniel y Apocalipsis? Los portales abiertos del cielo, habíamos leído en Elena de White. Bueno, aquí se presenta, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y esta iglesia podemos conocer que se trata de los vencedores, de los 144.000. ¿Por qué? Porque es sencillo, lo dice. Dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba es el tiempo de gran angustia. Y por si quedaban dudas, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. ¿Quiénes van a habitar en el templo de Dios? Sino los 144.000. Eso está claro en el contexto de Apocalipsis 7 y 14. Dice, y nunca más saldrá de allí. Lo aclara. Vivirá en la Nueva Jerusalén. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, dice. La iglesia de Filadelfia, bien digo, es la iglesia que va a ver a Cristo regresar. Y acá tenemos una puerta abierta. Ahora, interesante, hemos visto capítulo 1, se presenta a Jesús. Capítulo 2 se presenta a la iglesia y las pruebas que iban a tener que venir. Capítulo 3 se amplía detalles sobre la iglesia del tiempo del fin. Capítulo 4. ¿Qué se presenta en el capítulo 4? Dice, después, otra vez aparece la palabra después de esto. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La misma puerta que se aparece ante Filadelfia. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, que es la de Cristo, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, por si nos quedaba duda de que después de esto se refería a después del mensaje a las iglesias, después de ese tiempo, acá nos dicen las cosas que sucederán después de estas. Se reitera, ¿no? Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. En el capítulo 4, la visión nos presenta y nos traslada al lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra Dios, porque la visión inicia en otro departamento, en el lugar santo, pero se abre otra puerta y le dice, sube acá.
Y cuando sube, entra ante el trono de Dios. Pero la escena del trono es algo particular, porque alrededor del trono se encuentran también 4 seres vivientes, que son los querubines que velan la gloria de Dios. Pero además de eso hay 24 tronos. ¿Dónde estaban esos 24 tronos en el lugar santo? ¿Qué función tendrían esos? Yo no lo encuentro. Yo veo que de acuerdo a Daniel 7, 9 al 10, nos revela, y esto si quieren más detalles, vean el programa anterior de Dilo al Mundo. No puedo repetir todo lo que dije ahí. Pero hay muchos pasajes más que este. Este es clave, dice, en Daniel 7, Daniel y Apocalipsis son libros que se complementan. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Estos que aparecen en Apocalipsis, en Daniel dice cuándo fueron puestos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. O sea, tenemos un anciano, que es Dios, y tenemos 24 ancianos, que ya vamos a ver quiénes son. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, lo describe. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, cuando se ponen los tronos en el cielo, ¿cuándo es? ¿Cuándo comienza el juicio? Exactamente, cuando pasa la etapa del lugar santísimo. Esto cumple la profecía de los 2300 días que forma parte de la identidad adventista, donde llegamos a 1844 como la fecha de inicio del juicio. Allí se ponen tronos y comienza el juicio. Pero Apocalipsis dice que estaban puestos y estaban sentados. Así que es una escena que es posterior a esta. Porque si no hubieran tronos, es porque o era antes o era después de que terminaron de hacer su obra los que iban a sentarse en esos tronos. Ahora, dice, fueron puestos y acá dice, ya estaban sentados. Entonces podemos conocer de que es una etapa del juicio de Dios que es posterior a 1844. ¿Cuándo? Bueno, yo les contaba dónde está el meollo del Apocalipsis. Una etapa donde Satanás va a ser expulsado como el gran culpable del cielo, pero no por la sola autoridad de Dios que lo expulsa en un principio, sino a consecuencia de un juicio. Y el Cordero de Dios, Cristo, va a salir vencedor y va a recibir autoridad. Ese es el meollo de Apocalipsis, ese es el punto de inflexión sobre el cual ronda todo el libro. Si ustedes leen en Apocalipsis 20, también dice, fueron puestos tronos ya en el contexto del milenio y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron la facultad de juzgar. No estamos haciendo interpretaciones particulares. Estamos entendiendo Apocalipsis como lo entendió Guillermo Miller, no en el sentido de las interpretaciones que él hizo, sino en los principios de interpretación que deben aplicarse. Sencillos. Comparar Daniel con Apocalipsis, me está diciendo que acá se pusieron los tronos. Si Apocalipsis es el complemento de Daniel, pues ¿en qué otro lugar habla de tronos? Vayamos a ver si habla de tronos en otras partes. Y yo en el programa pasado les mostré un montón de lugares donde se habla de tronos y que sobre ellos se sientan los que reciben la facultad de juzgar. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? Después de Apocalipsis 4 viene Apocalipsis 5, no es muy difícil. Y en Apocalipsis 5, ¿qué vemos? A Cristo como el vencedor de este juicio. Dice que hay un rollo en la mano de Dios y dice, ¿quién es digno de recibir esto? Y dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar se encontró una persona digna. Pero sí aparece Cristo como el único digno. Y ahí quiero comparar de nuevo, volver a Apocalipsis 12, que yo les digo que es el centro, con estas palabras. En Apocalipsis 12 se dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, ¿no? Dice, y ellos le han vencido a causa de la sangre del Cordero. En Apocalipsis 5, cuando el Cordero va a recibir ese libro de la mano de Dios, ¿qué se dice?
Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Es la intercesión, ¿no? Están colaborando con Cristo en la intercesión, que son las oraciones de los santos. Entonces entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, pueblo y nación. Lo mismo que se dice aquí: han vencido a causa de la sangre del Cordero. Y a continuación dice una gran voz. Allá también dice una gran voz, que dice: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Otra vez, el mismo cántico de que Cristo es vencedor y es el único digno de tomar. Justamente en la misma escena que veíamos en Apocalipsis, que es la que nos marca el tiempo de la profecía. Después del juicio de los muertos, Satanás es expulsado del cielo como perdedor y condenado. Cristo es el que ha resultado el vencedor en ese juicio, por eso es el único digno. Ya estas mismas palabras podemos aplicarlas a otros contextos. Elena aplica esto de que es el único digno tanto cuando él vence en la cruz como en contexto de la historia final de este mundo. Y al que tenga alguna duda, yo le puedo pasar estas citas que estamos hablando en contexto en los Hechos de los Apóstoles y en el conflicto de los siglos, donde ella aplica el único digno en el contexto del tiempo del fin. Entonces, dijimos, Apocalipsis 1 presenta a Cristo. Apocalipsis 2, el mensaje a las iglesias. Apocalipsis 3, la iglesia del último periodo. El desarrollo de cómo va a ser la iglesia del Apocalipsis, podríamos decir. Apocalipsis 4 presenta al lugar santísimo, donde estamos entrando en la visión. Antes de Apocalipsis 4 es un mensaje a la iglesia, pero no es la visión propiamente dicha del Apocalipsis. Recién en Apocalipsis 4 se nos invita a pasar a través de esa puerta abierta que está en alto, al lugar santísimo. Y ahí se empieza a revelar un rollo con contenidos específicos para nuestro tiempo. Apocalipsis 5 describe quién es el único digno de recibir ese rollo y de abrir y revelar sus sellos. Bueno, en Apocalipsis 1 se presenta a Cristo como el que tomó y el que recibió de Dios el Apocalipsis. Bueno, en Apocalipsis 5 se muestra cuándo Él recibió ese contenido. Apocalipsis 6, ¿qué presenta? Caballos, y podemos ver nada más que destrucción y un montón de cosas. Pero en realidad Apocalipsis 6 comienza describiendo al mismo Jesús como montado sobre un caballo blanco, que lleva un arco en su mano y le es dada una corona, y dice que sale venciendo o habiendo vencido, y para vencer, habiendo vencido en el juicio de los muertos y para vencer en el juicio de los vivos. Es precisamente allí donde inicia el Apocalipsis en relación con nosotros. Cristo saliendo a pelear la última batalla por los vivos con el diablo. Inmediatamente después de que Cristo sale a anunciar el último mensaje y dar el fuerte pregón, ¿qué va a venir sobre la tierra? Apocalipsis 6, el segundo caballo, describe un caballo rojo, ¿verdad? Que le es dado el poder ¿de qué? De quitar la paz de la tierra y de hacer de que se maten unos a otros. ¿Estaremos viviendo ese contexto nosotros hoy? Miremos a Chile, miremos a Argentina, miremos a Bolivia, miremos a Haití, miremos a Brasil, miremos a Honduras, Ecuador, Colombia. En todos lados estamos en un contexto donde se está quitando la paz de la tierra. Cristo ha salido a predicar el último mensaje de amonestación y entramos en el desenlace del último gran conflicto, que estará marcado primero por comienzos de las tribulaciones. Se quita la paz de la tierra, se empiezan a matar unos a otros y eso entra en un proceso que va cada vez más grave hasta el momento en que, según, si no recuerdo mal, es el
cuarto caballo, que es un caballo amarillo, donde dice muere una cuarta parte de la tierra. Y es el proceso que nosotros hemos empezado a recorrer. Es terrible, es dolorosísimo y tenemos que estar preparados para él. Luego, eso es Apocalipsis 6. Apocalipsis 7 nos presenta a Jesús mandando a marcar a sus hijos. ¿A quiénes? A los que predicarán el último gran mensaje de amonestación, los 144.000 sellados, y nos describe el resultado de su obra, una multitud que nadie puede ver ni contar, vestido de ropas blancas, que también esperarán al Cordero. ¿Tiene orden lo que les voy contando? Apocalipsis 8 nos empieza a revelar el último llamado de la misericordia de Dios, pero no a través de un mensaje hablado, sino a través de las señales del mundo. Las 7 trompetas del Apocalipsis, donde va a hablar la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, el sol, las estrellas. Y también la 6ª trompeta termina con que muere. Ustedes saben que en las trompetas va muriendo una tercera parte de los árboles y de la tierra, una tercera parte del mar, una tercera parte de la fuente de las aguas, una tercera parte del sol y de las estrellas deja de alumbrar. Y así va hasta que llega en el capítulo 9, la segunda parte, la 6ª trompeta, donde dice, muere una tercera parte de los habitantes. ¿Cómo es? ¿Una tercera o una cuarta? Bueno, si la miramos en términos globales de la tierra en sí, muere una cuarta parte, dice el cuarto sello. Pero si lo miramos en términos de cosas específicas, árboles, mar, esto, va muriendo un tercio. ¿Sí? Pero hay algunas cosas que no mueren. Entonces, en la suma general, muere una cuarta parte, pero específicamente del mar, de la tierra, o de los árboles, o de los hombres, por ejemplo, en este caso, muere una tercera parte. ¿Ustedes se imaginan ese contexto? ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿O cómo se sentirá Jesús cuando muera una tercera parte de los habitantes de la tierra? ¿Ustedes se imaginan ese contexto? Bueno, Apocalipsis 10 lo presenta. Y presenta a ese ángel de Dios que es Cristo, viniendo a la tierra y pone un pie derecho sobre el mar y un pie izquierdo sobre la tierra. Y dice, grita y ruge como ruge un león. Acaba de morir una tercera parte de su humanidad, que es la última de las plagas, así como en la salida de Egipto, que murieron las personas, los hijos. Primero vinieron un montón de otras plagas que no afectaban la vida de las personas. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Van a venir un montón de plagas que van a estar dando los llamados de la misericordia, así como Moisés llamaba al faraón, Dios va a estar llamando a los habitantes de este Egipto de hoy. Y al final de ese plazo mueren las personas, en la 6ª trompeta. Y ahí se presenta a Jesús como así. ¿Ustedes se imaginan a Jesús bramando como un león? Acaban de morir un tercio de sus cachorros, un tercio de los habitantes de la tierra. Y en ese contexto, Él jura por Dios mismo que el tiempo no será más. Tenemos que estudiar el Apocalipsis en orden. Y ahí da algunas revelaciones añadidas que nosotros tenemos que entender del capítulo 10. El capítulo 11 arranca diciendo, mide el templo y los que adoran en él. O sea, ya no se trata del juicio de los muertos, sino de una generación que está viva, los que están adorando, porque los muertos no adoran. Se está desarrollando la sentencia sobre los vivos. Y ahí describe el actuar de Dios a través de sus 2 testigos en Apocalipsis 11, de cómo se va a desarrollar la predicación del mensaje.
No lo podemos estudiar a profundidad hoy, pero así está en el orden de la Biblia. Apocalipsis 12 se mete en el centro del conflicto y nos explica los tiempos de Dios, los actores celestiales del conflicto. Abuelo de pájaro cuenta desde el tiempo en que está por nacer la simiente de la mujer, la persecución de la iglesia por 1260 años, y se centra en este periodo, el momento en cual el diablo es expulsado del cielo. Apocalipsis 13 nos cuenta los dos actores que colaborarán, o las dos bestias que colaborarán con el diablo en la batalla contra el Cordero en el juicio, durante el tiempo del juicio de los vivos, digo. Porque se dice la herida mortal ya estaba cicatrizada en Apocalipsis 13. Y nos cuenta el tiempo y cómo se va a desarrollar, qué van a hacer estos actores en su lucha contra el Cordero. Eso es Apocalipsis 13. Apocalipsis 14 nos da detalles sobre el contenido del mensaje de Dios para la humanidad. ¿Qué van a decir los dos testigos? ¿Qué contiene el mensaje de Dios a la humanidad? Adoren al Creador, ha caído Babilonia, salgan de allí. El que reciba la marca de la bestia tendrá que enfrentarse a la ira de Dios. Y a continuación de eso, describe el fin del llamado de Dios a los hombres. Y dice, ya está preparado el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14. ¿Tiene orden? Está en su orden. Apocalipsis 15 es la introducción a las plagas de Dios. Ya el tiempo de gracia terminó. Apocalipsis 16 nos explica las plagas, que son justamente del mismo tipo que las trompetas, pero ya no es de un tercio, es la totalidad. En las trompetas había mezcla de misericordia. Eran fuertes sacudones para sacudir a Sodoma y Gomorra, para sacar de allí lo poco que queda. Pero ya en las plagas ya es total la destrucción. No hay mezcla de misericordia. Llegamos a Apocalipsis 17. Ahí dice uno de los 7 ángeles que tenían las postreras plagas. Vino y me explicó el por qué se va a castigar a esta iglesia apóstata. Las razones y la descripción de la gran ramera. Y cómo los reyes de la tierra se han confabulado con ella para lucharse contra Dios. Apocalipsis 18 describe el castigo sobre esta gran Babilonia. Y se oye aún el llamado, salgan de allí, no sufran este castigo. No porque se dé en el tiempo de las plagas, sino porque hoy nos llama Cristo a salir de allí para no tener que enfrentarnos a esas plagas, cuando ya la misericordia de Dios haya terminado. Porque en Apocalipsis 17 ya dice la sentencia contra la gran ramera. Ya ahí la gran ramera no tiene misericordia. Apocalipsis 19 presenta la victoria de la iglesia ante el dragón, la bestia y el falso profeta. Se produce la cena de las bodas del Cordero y se describe a Cristo como montado de nuevo sobre un caballo blanco. Es el primero y el último, el alfa y el omega, montado en un caballo blanco con multitudes de caballos blancos donde vienen todo el universo a rescatar a los hombres en la segunda venida de Cristo, a rescatar a esa iglesia que se ha casado con Cristo. Viene a buscar a su novia. Tiene orden, encaja en su orden. Apocalipsis 20 nos presenta el milenio, lo que va a venir después, donde los santos revisarán el juicio de Dios en el cielo por 1000 años y en la tierra estarán todos muertos. No tornarán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años, dice. Y el diablo será encadenado a esta tierra. No tendrá ya lugar acceso al cielo en ese juicio que se va a revisar. El diablo ya está condenado, no tiene nada que hacer. El juicio pertenece ya a los redimidos. Apocalipsis 21 describe la tercera venida de Jesús.
la Nueva Jerusalén y el fin de ese conflicto con la resurrección, la segunda resurrección, que es la de los malvados. Y Apocalipsis 22 es el llamado final de Dios a que la esposa y la novia y todos digamos, ven Señor Jesús. La conclusión magnífica de ese libro. ¿Tiene orden Apocalipsis? ¿Es bello Apocalipsis? Es la revelación del mismo Dios para nosotros hoy. ¿Vamos a ponernos a estudiar Apocalipsis? Todos los días, a ver si podemos empezar a descubrir la verdad, porque se nos dijo cuando comprendamos mejor Apocalipsis. Se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Podremos alcanzar aquella perfección de carácter que tanto anhelamos, porque se abrirán ante nosotros los portales del cielo y vamos a poder ver a Cristo en el Apocalipsis, tomar noción del tiempo en que vivimos y prepararnos para su venida. Desarrollar su tarea aquí en la tierra, porque nosotros tenemos que acompañar a ese Cordero a pelear una batalla, que es la batalla por los vivos. ¿O vamos a dejarlo a Cristo solo? No, Dios nos ha puesto como embajadores de Él aquí en esta tierra. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Yo voy a terminar aquí. Hay mucho más para decir. Yo no he podido fundamentar todo lo que he dicho, pero si he podido despertar la investigación de ustedes, este tema habrá cumplido su objetivo. Los invito a ponernos de rodillas y orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por ser como eres. Un Dios que se ha hecho hombre para mostrarnos el camino de la victoria y que en los momentos de mayor perplejidad y necesidad, tú te nos revelas, así como te revelaste a Juan en su destierro y en sus prisiones, y nos revelas la gloria del trono de Dios y la gloria y el poder del Cordero. Ayúdanos a poder poner nuestros ojos en esos portales abiertos que has abierto delante de nosotros. Poder contemplarlos y entenderlos cada día más. Porque ha llegado el tiempo de su cumplimiento, Señor, y tenemos que entender tu palabra como no la hemos entendido. Te pido que puedas poner tu espíritu en nosotros, que así como fueron reveladas todas estas profecías a través de tu espíritu, por el mismo espíritu nosotros podamos comprenderla. Porque es imposible seguir métodos humanos, limitados, cuadrados, en el estudio de tus profecías. Necesitamos tener tu espíritu para comprender los símbolos, comprender las intenciones, comprender las escenas que se desarrollan en el Apocalipsis. Y pon también no solamente amor por tu palabra, sino amor por las personas que perecen por falta de conocimiento. Son favores que te los ruego todo en el nombre del único digno en el cielo y en la tierra, el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo, Cristo Jesús. Amén.